invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Un gusto nuevamente que se queden con nosotros y participen en este programa que hemos preparado para cada uno de ustedes, en los cuales tendremos la oportunidad de platicar un tema también muy interesante. Y para eso quiero presentar en esta noche a los que me acompañan. Presento a Ángel, bienvenido. Muy buenas noches, la paz del Señor sea en el SED y también la paz del Señor sea con todos los radioescuchas. Y pues con la ayuda de Dios les vamos a presentar un tema muy interesante y les invitamos a escucharnos. Si tienen preguntas también, apuntar sus preguntas y el día de mañana con la ayuda de Dios aquí estaremos para responder esas preguntas. Así también nos acompaña nuestro hermano Mike, bienvenido. Dios le Padre, hermano César, sí, también con mucha alegría aquí para participar. Siempre es algo bonito, ¿verdad? Que platicamos sobre estos temas, son interesantes y a la vez, como somos instruidos a siempre hablar con pruebas, no nada más, digamos, por nuestra propia idea, pues yo pienso que radio escuchas, si ustedes guardan este lugar para escuchar a esta discusión, va a ser muy interesante en esta noche. Así es, hermano Mike. Entonces vamos nosotros a platicar hoy de un tema muy interesante. Y bueno, en esta noche quiero, como siempre, agradecer a todas las personas que conectadas con nosotros están sintonizando nuestro programa a través localmente de Radio Cali 900 AM o a través también de internet en www.nosotrosconversamos.com. Estamos transmitiendo en vivo para todos y cada uno de ustedes, los que nos sintonizan y nos están escuchando, ¿verdad? En su programa Nosotros Conversamos. No olviden que nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos que son radionosotrosconversamos@hotmail.com y también nos pueden escribir a nosotrosconversamos@yahoo.com. Y el día de mañana, como siempre ustedes ya lo conocen, nos pueden llamar al teléfono área 714-602-8354 para que platiquen con nosotros, ¿verdad? Y nos den su testimonio, sus preguntas, sus comentarios sobre los temas que, como siempre, platicamos y que son de interés para todas las personas. Bueno, el día de hoy vamos a platicar también, decimos, de un tema pues muy interesante. Y yo creo que no solamente debe ser interesante para los católicos, porque esto también nos abre a nosotros el entendimiento de demostrar primeramente a ellos si realmente ellos están en fe, o realmente es verdad lo que ellos siempre han dicho. Entonces vamos nosotros a platicar sobre este tema y también a las personas que no son católicos, también nos da testimonios de si ellos son la iglesia de Dios o no. Entonces a todas las personas que escuchen este programa pues nos sirve a unos para darnos a ellos, a los católicos, para darse cuenta de que viven en un engaño, y a los que no son, bueno, pues precisamente que no se dejen engañar como los han engañado a ellos, ¿verdad? Ese tema también es muy importante, o debería ser muy importante para los católicos, ya que en ellos se basa su origen, su gobierno que ellos tienen, la manera en que son dirigidos, y bueno, es muy importante para todos. Entonces, el tema que hoy vamos a platicar va a ser algo referente a... La Iglesia Católica tiene ahora sí que la costumbre de presumir, de proclamar que son la Iglesia de Cristo y de que son la Iglesia que viene desde tiempos de Jesucristo.
ellos, como se dice comúnmente, se sienten muy orgullosos de venir desde tiempos de Jesucristo y presumen ellos. Nosotros, la Iglesia Católica, tenemos una línea ininterrumpida de papas y en eso para ellos es su gloria. Para ellos se sienten muy satisfechos al decirlo y al mencionarlo. Dicen, no, mira, nosotros somos la Iglesia de Cristo, la verdadera, porque tenemos papas desde el inicio. Para ser exacto, dicen ellos, desde el apóstol Pedro, pero también dicen ellos, nosotros somos la Iglesia de Cristo porque ha habido muchos papas, muchos, dicen ellos, y nombran a 266 papas, incluyendo al actual, y dicen ellos, miren, ya ven, nosotros somos la Iglesia de Cristo por esto, y venimos desde Cristo, es lo que ellos siempre dicen, y mencionan también a lo que nos queremos enfocar precisamente el día de hoy en esta plática. Queremos platicar con ustedes y que las personas vean, realmente ha habido una sucesión ininterrumpida de papas hasta el día de hoy, como lo enseñan ellos, porque es la enseñanza que ellos tienen y es la enseñanza que ellos siempre han dado a conocer. Y lo dicen con mucha seguridad. Ya lo hemos mencionado otras veces, quiero retomar nuevamente el libro que se llama Diálogo con los Protestantes, el cual está escrito por Amatuli Valente, el cual es uno de los que ayudan a instruir a los católicos. Bueno, es lo que sus libros que él hace, los hace según él para capacitar a los católicos. En su libro decimos en la página número 307, él menciona, hace una pregunta y él mismo da la respuesta. Y dice, ¿cómo sabemos que el Papa actual es el sucesor del apóstol Pedro? Y dice ahí él, lo sabemos porque tenemos la lista de todos los papas desde Roma, desde San Pedro hasta el Papa actual. Para Amatuli, esa es prueba suficiente de que en realidad la Iglesia Católica es de Dios. Pero pongámonos a pensar, y el día de hoy vamos a platicar precisamente eso. Número 1, realmente la Iglesia Católica dice, bueno, es cierto lo que ellos mencionan, que ha habido papas sin interrupción. Esa es una de las cosas que vamos hoy a platicar. Y número 2, la Iglesia de Cristo tiene como base la sucesión papal. Entonces eso es muy importante porque dependiendo de estas respuestas vamos a demostrar la autenticidad o la falsedad de la Iglesia. Este tema, decimos, de la sucesión no es algo que en realidad venga desde Cristo, porque vemos primeramente cuando el Señor empieza su ministerio y empieza a llamar a los que ya de antemano estaban escogidos por nuestro Dios y solamente los llama para que den testimonio, como un testimonio y una manifestación a los demás, para que conocieran quién eran los que Él había escogido y que incluso también supieran ellos mismos, porque la elección de Dios siempre está pues en el secreto de Dios hasta que Dios lo manifiesta, ¿verdad?, ante el mundo y ante ellos también, que es el que Dios ha escogido. Entonces, Él los llama y los llama primeramente apóstoles. No encontramos otra vez en una forma en que los haya llamado de otra forma. Y esto pues nos da testimonio de la Escritura. Ángel también nos puede dar testimonio de que la elección, empezando de ahí ya mencionamos qué es lo que enseñan ellos, pero vamos a ir empezando, de que la elección de los hombres de Dios no es tampoco a través de votaciones. ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de cómo es la elección de los siervos de Dios, Ángel? Dice en Jeremías 1:5, para tomar dato en la Escritura, nos habla y dice así, para la honra y la gloria del Señor, en el libro de Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Habla, pues, el profeta Jeremías acerca de esta elección que es de parte de nuestro Dios, como Dios, antes de que ellos son formados, ya los conoce, los forma, los santifica, los escoge, y dice, los da por profeta a las naciones. Está también en otra parte, en Gálatas, el capítulo 1, el verso número 15, habla el apóstol Pablo y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre,
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Como también decía nuestro hermano César, esto es en el secreto de Dios. Nadie sabía que un perseguidor de la iglesia iba a ser un apóstol de Jesucristo. Y dice, cuando agradó a Dios, que ya lo tenía en su plan, lo apartó desde el vientre, dice, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No elegido por hombres, no elegido en votación, en un cónclave o por los demás apóstoles, porque ellos ni sabían de esta elección, sino que fue pues la gracia de nuestro Dios. Así es. Entonces ya escuchamos nosotros y nos queda muy claro de que la elección pues no proviene de los hombres, proviene de nuestro Dios. Entonces, partiendo de ahí, es de que nosotros tenemos que entender que la sucesión entonces no es una obra de Dios. O sea, Dios no escoge a sus enviados y les da una regla de que una vez que ellos mueran, tienen que escoger a quien los va a suplir, o a quien los va a suceder, o a quien los va a reemplazar, porque la palabra sucesión se puede aplicar de diferentes formas. Pero en este caso, para que lo entendamos de una manera más clara, cuando un papa sucede a otro papa, quiere decir que lo está reemplazando. Sea que se haya muerto, o sea como en este caso, que estamos hablando de Benedicto XVI que renuncia, un papa, entonces el Papa Francisco pues toma el lugar del papa que dejó y renunció al papado. Entonces la sucesión prácticamente es precisamente el dejarle el lugar a otra persona. Sustitución por otra El persona. sustituirle, el reemplazarle, ¿verdad? Sí. En este caso a eso aplica la sucesión, aunque también pues sabemos que hay quien nombra a alguien, a sucesor en vida, hay quien no, a quien decimos también la sucesión puede ser después de muertos y ya el muerto ni cuenta se da. Pero vemos que en este caso pues significa claramente, como lo menciona Ángel, significa sustituir a alguien en el cargo o reemplazar a alguien que ya no está, en fin, eso aplica a la palabra sucesión. Dios no trabaja de esa forma. Dios, así como los escoge, también si Él así desea, Él también se manifiesta en el tiempo y de la manera que Él quiere hacerlo con los diferentes miembros. En este caso, los hombres que Él tiene preparados, Dios a su tiempo los manifiesta. Dice, nomás para agregar ahí, hablando específicamente de los tiempos, porque sí, siempre lo han querido indagar aún los mismos profetas de Dios, en qué persona y qué tiempo. Dice en la primera de Pedro, en el capítulo 1, el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo lo que quiero subrayar es que siempre hay esa curiosidad en qué persona y qué tiempo, pero el mismo Señor Jesucristo les dijo en una ocasión, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que solamente Dios en su sola potestad. O sea que aunque ellos digan es que tenemos nosotros desde el inicio, desde el siglo primero hasta este tiempo hemos tenido 200 y tantos papas, por eso somos nosotros la iglesia de Dios, no es en esa secuencia de que por el tiempo ya son la iglesia de Dios, sino que Dios en su sola potestad, en el tiempo de Dios, en el tiempo que Él quiera, Él manifiesta a sus ungidos. No es por hombres cuando uno decide. Entonces, mira, puntualizando, vamos hoy resumiendo un poquito. Primeramente, Dios a los que escoge los llamó apóstoles. Nunca sabemos que los ha reconocido con el nombre de papas, jamás. Número 2, no son escogidos estos por votaciones ni en un cónclave. Y número 3, cuando alguno de ellos ha dormido y duerme, no es el hombre el que se encarga de poner a otro en su lugar. Es Dios mismo el que pone a alguien más, pero no reemplazando al que se fue, sino llamando a alguien en un nuevo ministerio y con una nueva
pues encomienda, encomienda, trabajo. ¿verdad? Aunque obviamente la elección es igual, el Ujú. llamamiento es diferente y en diferente tiempo. Adelante, hermano Mike. Sí, César, adelantando, pues en este aspecto un poquito, a lo mejor usted va a tocar este punto también más adelantito, pero un historiador muy conocido en el mundo que se llama Mauricio de la Charte, un francés, ¿verdad? Seguramente con su base, pues pro-católico, digamos. Él mismo admite, aunque era católico, él mismo admite que en el principio que nada había de positivo acerca de si, si por ejemplo, Pedro era el primer papa, si San Lino, que los católicos digan que era la segunda, era segundo, y dice que había opiniones de diferentes historiadores. Unos historiadores dicen, otros historiadores, dice San Mauricio de la Charte en su libro Historia de los Papas y de los Reyes, el tomo 1, el página 66, él dice, otros historiadores afirman que San Lino, Anacleto y Clemente se hallaban encargados, según ellos, ¿verdad?, del gobierno de la iglesia cuando Pedro era apóstol. Y dice enseguida, este historiador dice, y que San Pedro, según estos historiadores, resolvió elegir a Clemente para sucesor suyo, prefiriéndole él a los otros. Pues como dice usted, César, y confirmando precisamente lo que dice Ángel, ¿verdad? Ah, Pablo, ¿verdad? Muy claramente en Gálatas 1:1, con mucha claridad dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Pues aquí está dando a entender que estos historiadores que Pedro escogía a Clemente. Primeramente quería tener Clemente como su sucesor. Y pues dice más adelante, Clemente en su humildad no sentía digno de este lugar y se puso Lino últimamente. Pero de todos modos, de una forma u otra, es completamente en contra de la escritura, porque los historiadores están presentando la historia como que Pedro, él mismo Bueno, como hombre, Mauricio está presentando lo que otros han dicho. ujú, Mauricio de la Chatre está recopilando la información porque él más adelante, como usted bien lo dijo, ujú, vamos a mencionar unos datos que él mismo presenta acerca del Lino y de los sucesores, donde para él, no es verdad. Él toma lo que otros dicen de información hablando tanto del Lino de los primeros sucesores, oh, y él mismo menciona ahí en la ujú, página que nosotros estamos, por si alguien lo quiere buscar, la enciclopedia de los Reyes y Papas, por escrito por Mauricio de la Chatre, en el capítulo, bueno, en el primer tomo, la ujú, página número 66 y 67, ujú, él pone una advertencia en la página. ujú, Pero antes de esto, de mencionar lo que dice esta enciclopedia, yo quiero puntualizar algo. Ya mencionamos y aclaramos que la elección es directamente por Dios. Sí, Ahora, ¿cómo vamos a comprobarle a las personas que lo que dicen la Iglesia Católica, el clero romano, en esa presunción de que ellos vienen desde Cristo con todo esto en una línea ininterrumpida según ellos? ¿Cómo podemos demostrar que esto no es verdad? Que no es cierto que ha venido una lista ininterrumpida así como nos la platican, y que para el que la verdad no sabe mucho o no se pone a estudiar o no le gusta estudiar, pues sí se la puede creer. Pero ¿cómo le podemos demostrar que no es verdad esto y que también esto, aunque fuera cierto, no son la iglesia de Dios? Pues muy sencillo. Número uno, el Señor Jesucristo, aunque mencionó a los apóstoles antes de partir y les dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, no estaba hablando el Señor que iba a estar aquí en la tierra con ellos
físicamente todo el tiempo hasta el fin del mundo, ni tampoco mencionó que su iglesia iba a estar aquí en la tierra físicamente todo el tiempo, sino que precisamente el Señor habla, y desde antes lo empezó a profetizar, de un tiempo de apostasía, de un tiempo en que la iglesia iba a ser perseguida y que la iglesia iba a sufrir precisamente el desprecio de todas las demás personas y que los iban a matar y que los iban a sacrificar y que muchos iban a padecer en su nombre. Y así fue como sucedió. El apóstol Pablo, despidiéndose de la iglesia, habla en el libro de los Hechos y dice: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y empieza él a aconsejar a la iglesia que fuera fiel. Y vemos cómo tanto los apóstoles empezaron a morir precisamente por medio de esa persecución. Vemos cómo mataron al apóstol Jacobo, encarcelaron al apóstol Pedro, enviaron a aquella isla de Patmos al apóstol Juan. Entonces la iglesia fue perseguida como el Señor lo dijo. Y la iglesia físicamente empezó a desaparecer porque empezaron a dormir los santos. Y se cumplió lo que nuestro Señor dijo. Empezó ese periodo de apostasía, donde nace oficialmente la Iglesia Católica, en el periodo de la apostasía, porque no viene de Cristo. Esa es una mentira totalmente grande. Lo de los sucesores lo vamos a ver ahorita. Pero aquí estamos viendo de que al decir ellos y al hablar ellos de una sucesión de Pedro hasta la fecha, ellos mismos con esas palabras, sin darse cuenta, están demostrando que no son la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Cristo nunca ha estado ininterrumpidamente sobre la tierra. Ha existido, sí, pero no en la tierra ininterrumpidamente como ellos dicen que sí lo hacen ellos. Entonces, al decir ellos, nosotros venimos desde Cristo ininterrumpidamente, aunque con eso quieran decir que son la iglesia de Dios, en realidad lo que están demostrando es que no lo son. Porque al haber una iglesia ininterrumpidamente, ellos están hablando de un continuismo. Y el Señor habló, profetizó que la iglesia iba a tener un tiempo en el que iba a ser oculta, como realmente sucedió. Y vemos que el Señor ocultó su iglesia, recogió a las personas que vivieron en aquellos tiempos, recogió a los apóstoles y recogió a todos los santos de aquel tiempo, durmieron. Y al no haber ya el último de los apóstoles, que se dice que fue por la cronología de los hechos, el apóstol Juan, el último de ellos que vivió, al Dios levantarlo a él también, ya no hubo palabra de Dios sobre la tierra. Ya nadie predicaba la palabra de nuestro Dios, porque el que daba precisamente, así como el apóstol Pablo le decía, al presente hay alguien que lo detiene, y es precisamente eso, la autoridad apostólica que representa la gracia y la oportunidad de vida eterna para las personas. Entonces, al ya no haber hombre de Dios, la iglesia pues se cumple la palabra de nuestro Dios y queda oculta hasta el tiempo en que Dios permite nuevamente restaurarla en ese tiempo. Pero aunque nuestro tema no es ese, yo quiero mencionarlo de esa forma. La iglesia católica, queriendo demostrar que son la iglesia de Dios, dice y afirma: nosotros venimos desde el tiempo de Cristo. Pero no se dan cuenta que con esa afirmación y esa presunción, lo único que están demostrando es que no son la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo vivió en la tierra un tiempo, desaparece de los ojos humanos, es oculta por nuestro Dios y es aparecida en otro tiempo en el que Dios así le place. Y si la iglesia católica nunca ha desaparecido, si la iglesia católica, como lo presuman o quieren decir, siempre ha estado todo el tiempo, entonces dan a entender que no son la iglesia de Dios. O sea, así de fácil. Eso viéndolo por ese lado. Ahora, viéndolo históricamente, ellos presumen, decimos, de que el apóstol Pedro le da el encargo primeramente, como decía nuestro hermano Mike, a Clemente, pero al Clemente rechazarlo, dicen que se pone Lino, y Lino empieza como sucesor en el año 67, que es cuando dicen que durmió el apóstol Pedro. Pero aquí empezamos con otra contradicción. ¿Cuándo, dónde dice la escritura que el apóstol Pedro iba a tener sucesores de él? Si estamos hablando que el plan de nuestro Dios era algo diferente, era que la iglesia fuese oculta y recoge a todos los hombres de Dios, incluyendo al apóstol Pablo, a todos los que él había levantado en ese tiempo, y al dormir también el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles, donde menciona la escritura que ellos tuvieron sucesores, y que en ese caso tendrían que ser del apóstol Pedro. Esa creencia nació tiempo y mucho tiempo después. Entonces, lo que nos decía nuestro hermano Mike en este libro, en esta enciclopedia, que son 5 tomos, pues en el tomo 1, precisamente Mauricio Lachatre, que escribe una de las historiadores y una de las historias de los papas más completa,
Dice él en la advertencia de la página que yo mencioné, la página número 66. Y él pone ahí San Lino y le pone ahí advertencia. La falta absoluta de historiadores verídicos y la multitud de libros apócrifos escritos en griego y en latín no nos permiten juzgar por nosotros mismos los primeros siglos del cristianismo. Solo podemos ser traductores fieles de los padres de la Iglesia, conservando religiosamente el orden de los hechos y hasta el oscuro y lento estilo de sus obras. Y luego él aclara, pero cuando hayamos cruzado estas épocas de tinieblas, desenvolveremos una larga de acontecimientos extraordinarios y de crímenes horribles, dignos de fijar la atención sobre la maravillosa historia de los pontífices de Roma. Entonces, él obviamente dice, bueno, no hay nada bueno dentro de los primeros siglos. Entonces, él toma lo que otros habían escrito, pero no es lo que en sí Mauricio pensaba de los escritos. Su postura, él lo menciona más adelante. Dice, no hay nada de positivo en los primeros siglos respecto al lugar de donde se encontró situada la sede apostólica. La cronología varía las fechas de sucesión adoptada por los obispos de Roma. Cuando mencionamos que la cronología varía las fechas, quiere decir que no están ni siquiera ellos seguros de las fechas en las que ellos mencionan. Lo único que hace Mauricio Lachat tratando de tomar lo que otros, por eso son historiadores, porque ellos recopilan la información, pero él muy acertadamente dice en la página siguiente, todos los actos de este prelado permanecen en la oscuridad más completa. Es presentado como el obispo de Roma, pero sus actos, dicen, permanecen en la oscuridad más completa. Y estamos hablando del primero, o sea, del que se tendría que tener mayor documentación, porque así como se escribió de los apóstoles y hubo alguien que los conoció, hubieran escrito de Lino. Y sin embargo, de Lino, lo poco que se tiene, dice ahí, de los padres de la iglesia. Entonces quiere decir que no hay ni siquiera mucha información sobre él. Si hablamos del que sigue, o sea, del segundo sucesor de Pedro, dice ahí que sería Cleto o Anacleto, porque ni siquiera en el nombre también están de acuerdo muchos de ellos. Dicen ellos, la sucesión de Cleto o Anacleto no es muy cierta. La tenemos solamente a beneficio de inventario. O sea, la tienen porque así la gente lo ha dicho. Y él recopilando la información es lo que dicen ellos. Los actos en la página número 70 y 71, que es la que estoy leyendo yo del tomo primero de la Enciclopedia de los Papas de Maurice La Chatre. Dice, los actos de este obispo han quedado envueltos en la oscuridad más profunda. Se le atribuyen muchas cosas, pero que estén comprobado, pues no es cierto. Entonces, esto es lo que menciona uno de los historiadores más de renombre, que es Mauricio de La Chatre en su Historia de los Papas y Reyes, en el tomo número primero. Y si queremos nuevamente confirmar con otros historiadores, por ejemplo, los invitamos a que vean el libro de Historia de la Iglesia por Ludwig Hertling. Ludwig Hertling escribe su Historia de la Iglesia también, y en la página número 28 él menciona y le pone un nombre al capítulo que le está mencionando. Y un capítulo que parece que merece mucha atención, y él lo pone ahí como el catálogo de los papas. Dice, en este catálogo de los papas, dice, es aquel al cual se menciona a Lino como primer sucesor del apóstol Pedro. Dicen, lo sucedió Anacleto, y tras este vino en tercero Clemente. Y empieza, dice que esta lista abarca un espacio de 100 años, lo cual no es demasiado fiel para la transmisión de una simple sucesión de nombres. Y dice ahí, el catálogo aparece sucesivamente en los escritores a partir del siglo III. Y aunque tenemos una lista fidedigna de los primeros papas, según la información que ellos nos dan, para nosotros no es más que eso, un catálogo de nombres, no una crónica papal. No es una cronología en la que podamos confiar, sino en la que podemos confiar empieza hasta el año 217 con Ceferino. En pocas palabras, la mayoría de los historiadores cuestiona los primeros 15 sucesores de San Pedro. En este caso estamos hablando de que los primeros 15 sucesores de San Pedro están cuestionados, y incluso la mayoría de los historiadores le ponen un signo de interrogación a un lado de su nombre, lo cual indica
que ellos se cuestiona que hayan existido o no. No hay seguridad. No hay seguridad, aunque los ponen ahí en la lista, como dice Ludwig Hertling y como dice Mauricio de la Chatre. Sí, ellos los ponen, es la lista que ellos nos presentan como buena, pero tanto Mauricio descarta y él aclara, bueno, ya que pasemos esta época sombría, nos vamos a dar cuenta de que lo que en realidad fueron los que realmente vivieron. Y Ludwig Hertling, también otro historiador, dice, para mí solamente es para nosotros, son solamente nombres. Sí, que están en orden ahí acomodados, pero no hay ninguna crónica papal. Entonces tenemos mucha información para todos ustedes. Estamos platicando acerca de la sucesión papal. Quédese con nosotros, en un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma, nosotros conversamos, estamos hablando de un tema muy interesante, el cual es la sucesión pontificia. Y la Iglesia Católica, bueno, tiene ellos la idea y presumen de alguna manera que son la Iglesia de Cristo. Lo presumen, lo mencionan y dicen, no, en realidad nosotros somos la Iglesia de Cristo porque venimos desde aquellos tiempos, mire, tenemos muchos papas, mire esto, miren aquello. Pero mencionábamos antes del corte que aunque, por ejemplo, Matuli presenta, dice, quiero repetir la pregunta que él hace. ¿Cómo sabemos que el Papa actual es el sucesor de Pedro? Lo sabemos porque tenemos la lista de todos los papas de Roma, desde el Pedro hasta el Papa actual. Y analicemos la respuesta de Matuli. Tenemos la lista. Una lista es suficiente muestra para demostrar que son la Iglesia de Dios, porque una lista, y lástima que a veces el tiempo no nos lo permite, pero ojalá todas las personas pudieran organizar su tiempo para que analizaran con calma esa lista, que si tú comparas la lista que tiene Matuli con la lista que tiene el Vaticano, con la lista que presentan, no son iguales. A veces los años están cambiados, a veces solamente es un año de diferencia. Hay veces que, por ejemplo, en el orden en que están acomodados no es el mismo. Y hay diferencias. ¿Por qué hacer una lista la cual debería ser íntegra? Debería no tener pues equivocaciones o no debería tener ninguna modificación. Pero bueno, vamos a continuar hablando de ese tema y yo quiero agradecer a las personas que están conectadas con nosotros. Quiero mandar saludos como siempre a las personas que nos sintonizan y mandamos saludos a Simeir Rincón, Simeir Yaret Rincón, que nos escucha desde Acambay, Estado de México. Un saludo también para ella que nos está sintonizando. Un saludo también para Nadia Rodríguez, que nos sintoniza también desde México. Y como siempre para Noemí Gutiérrez, que nos sintoniza desde la ciudad de Guadalajara. Y mandamos también un saludo muy especial para Sinaí Castañeda, que también nos está escuchando. Un saludo también para ella donde quiera, donde nos está escuchando también. Y bueno, a todas las personas que amablemente nos escuchan aquí localmente o a través de nuestras fronteras en internet, les agradecemos su sintonía. Les damos las gracias por hacer este programa de ellos. También mandamos saludos también a Betsy Gray
Luébanos, que bueno, que también nos pone ahí, que nos está escuchando. Y bueno, para todas las personas, ya lo mencioné, que sean aquí localmente en Los Ángeles o a través de internet en nuestra página oficial, les damos las gracias por sintonizarnos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Al mencionar ellos, Ángel, que no ha habido un espacio en el cual la iglesia haya estado sin papa, repito, yo lo mencionaba hace un momento, están demostrando que no son la iglesia de Dios, porque ellos piensan y enseñan el continuismo, algo que nuestro Señor nunca enseñó. Pero ellos mencionan también de que en la iglesia no ha habido un día que no estén ellos sin papa, por eso se sienten tan orgullosos de que no ha existido una vez. Pero sin embargo, vemos que este dogma de la sucesión fue oficialmente declarado también en el Concilio Vaticano I, juntamente con la infalibilidad, y juntamente con el Primado de Pedro, y juntamente con los demás dogmas. Y es definido precisamente, decimos nosotros, en el Concilio Vaticano I, del 18 de julio de 1870, de la siguiente manera. Hermano César, nada más, Sí, adelante, hermano Mike. antes que viene a mí este pensamiento también, ¿verdad? Digo, no solamente un pensamiento, pero basado en la historia, ¿verdad? De que uno de los partes del orgullo de los católicos es que nunca ha faltado un papa. Pero vemos que, por ejemplo, hace poco, ¿verdad? Cuando se resignó Benedicto, pasó, digamos, días, semanas, hasta semanas que no había papa. No había papa, ¿verdad? O sea, hasta estaba el cónclave ya cumplido. Y eso no fue la primera vez. O sea, nada más para aclarar esto, de que aunque pueden tener este orgullo, pero lo que Dios indica por su palabra es que siempre, por ejemplo, hablando de los profetas, cuando se fue Elías por carro de fuego al cielo, allí estaba Eliseo, en este momento, ya puesto por profeta. O sea, no había, siempre Dios tenía alguien, no tenía tiempo, o sea, establecido. Es válido en cierta forma que ellos digan que, nosotros nunca hemos tenido un tiempo, por eso somos Iglesia de Dios. Bueno, ok, sí, es una característica, pero que en realidad no es cierto. Han tenido muchos breaks, digamos, han tenido muchos intervalos cuando no han tenido, siquiera, ¿verdad?, un pontífice por días, semanas y una vez. Yo quería mencionar también acerca de esos periodos de ausencia del papado. Voy a mencionar algunos. Esta es una lista mencionada por la Ciudad del Vaticano el 11 de marzo del 2013, que publicaron una cronología. El Radio del Vaticano dice: el cónclave más largo de la historia moderna fue en el 1740 para la elección de Benedicto XIV. Duró del 18 de febrero al 17 de agosto, 181 días que duró ese cónclave. Esa fue la ausencia sin papa, 181 días sin papa. También en el 1758 el cónclave para la elección de Clemente XIII duró del 15 de mayo al 6 de julio. Son 53 días de ausencia sin papa. Y lo que podemos mencionar, ¿quién es el que dirige o quién es el que administra la iglesia? Que no es el papa. Y si no hay papa, entonces, ¿qué va a pasar con todos esos casos de si una persona desea? Bueno, mencionando a lo que dice la Iglesia Católica de que no ha habido interrupción, que nunca ha habido un periodo de ausencia de papa. Entonces, si una persona desea bautizarse, no puede pertenecer a la iglesia porque no está esa administración. Y es que el problema es hablar sin tener la seguridad de lo que estás diciendo. Por ejemplo, yo puedo decir muchas cosas, pero ellos con la finalidad
de querer decir al mundo que son la iglesia de Cristo, han inventado eso. Pero yo lo decía hace un momento, pero no se dan cuenta que sí, que al revés, o sea, que se están ellos de alguna forma desacreditando, y vemos claramente que no son los hombres de Dios, sino que al contrario. Pero yo mencionaba hace un momento que esta idea de la sucesión, ya como dogma oficial, queda establecido en 1870, en el Concilio Vaticano I, en la bula o en el decreto Lumen Gentium, que significa luz a las gentes. En este dogma se enseña, que es el segundo dogma, decimos, pontificio, que San Pedro tendrá sucesores de su primado de jurisdicción. Primeramente definieron que el apóstol Pedro era el mayor de todos. El primero. El primero, por eso le decían el de su primado de jurisdicción. Eso ya lo hablaremos en otro tema más adelante. Pero ellos mencionan de la siguiente manera, ¿verdad? En la sección cuarta, capítulo 2, canon número 1. Ahora bien, lo que en Cristo Señor, príncipe de los pastores y gran pastor de las ovejas, instituyó que el bienaventurado apóstol Pedro, para perpetua salud y bien perenne de la iglesia, menester es que dure perpetuamente por la obra del mismo Señor en la iglesia, que fue fundado sobre la piedra, tiene que permanecer firme hasta la consumación de los siglos. Entonces, como tenía que durar todo esto, dicen ellos, pero si alguno dijere que no es de institución de Cristo mismo decir que el bienaventurado Pedro tenga perpetuos sucesores en el primado sobre la iglesia, o que el romano pontífice no es sucesor del bienaventurado apóstol Pedro, sea anatema. De esta forma ponen este canon y aseguran ellos que el que no crea en esto, el que no crea primeramente que el apóstol Pedro es el mayor de todos. Número 2, que el apóstol Pedro iba a tener sucesores. Yo vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Dónde dice la escritura que el apóstol Pedro iba a tener sucesores? ¿Y por qué la Biblia no lo menciona y se tuvieron que esperar 1870 años? Bueno, contando desde la fecha del apóstol Pedro, pues estaríamos hablando de 1810 años, contando en que él murió en el 67. Entonces estamos hablando de 1800 y algo de años en los cuales se define este dogma que es la perpetuidad del primado, en el cual básicamente se centra en que el apóstol Pedro iba a tener sucesores de su primado de jurisdicción. Y obviamente al ser aquí aquí este dogma es para precisamente darle perpetuidad, o sea, alargar el tiempo de vida al primado, porque una vez definiendo el primado tenían que darle continuidad. Entonces mencionaron ellos que por eso ya empezaron a sacar su lista, de que ya desde antes la tenían, pero mal formada, porque decíamos nosotros, y eso es muy importante que lo analicemos, si realmente ellos enseñan que siempre el apóstol Pedro tendrá sucesores de su primado de jurisdicción, y estos gobernarán a la iglesia con la misma autoridad que tuvo el apóstol Pedro, ¿por qué en la Biblia no se encuentra nada de esto? Y podríamos mencionarlo, nosotros ya lo mencionamos de varias formas. Históricamente vemos que cuando un papa muere, renuncia o lo que pasa, el espacio se considera vacante y se le llama sede vacante. El Código de Derecho Canónico establece en sus cánones que esta lista ininterrumpida se puede romper por 3 causas. Número 1, cuando es por simonía. Número 2, cuando es por herejía. Y número 3, cuando es por renuncia o arrepentimiento del cargo. Y yo pregunto, ¿habrá papas que hayan actuado por simonía? Simonía quiere decir que ellos compraron el cargo con dinero. Y se llama simonía porque esto nos menciona de que toman el ejemplo a Simón el Mago, que menciona la Biblia, de que él quiso comprar con su dinero el don que tenían o el poder que tenían los apóstoles de hacer milagros. Entonces, como él quiso comprarlo con dinero, a esa forma de comprar lo santo con el dinero, le llamaron simonía, por Simón. Entonces ellos dicen que si un papa incurre en simonía, cuando el papa o pontífice compra el cargo, incurre en simonía y la iglesia puede quitarlo. Así dice el Código de Derecho Canónico.
Pero volvamos a lo mismo. Y yo pregunto, ¿habrá dentro de la Iglesia Católica papas que hayan comprado el cargo por dinero? Por algo lo están diciendo. Y yo digo que sí, por algo lo están Sí, porque aclarando. están diciendo, si algún papa lo hace, quiere decir que se lo que han ya hecho. lo han hecho. Y para muestra basta un botón, dice un dicho. El Papa Alejandro VI es uno de los papas más corruptos que han existido. Papa Borgia. Él compró el cargo, o sea, su puesto lo compró con dinero. El Papa Juan XXIII también. El Papa Julio II y el Papa, entre ellos, Gregorio VI. Podríamos mencionar más, pero yo creo que con esto es suficiente. Y tomando precisamente el relato que ahora sí fielmente describe Mauricio de la Chatre en el tomo número 3, cuando habla precisamente de ese Papa Alejandro VI, él menciona algo muy interesante y dice ahí: luego que el cónclave se halló formado, colocáronse las tropas a pie y de a caballo alrededor del Vaticano y se cerraron todas las salidas con vigas y maderos. Tomadas todas las precauciones, procediese a la elección del Papa. Al principio se propuso como candidato al obispo de Pamplona, pero Rodrigo, que era el nombre de pila que él tenía, Rodrigo de Borgia, pero Rodrigo, que había comprado los sufragios de muchos cardenales e hizo negociaciones y se arregló de modo que aseguró la mayoría de los votos. Y ya menciona lo que hizo Mauricio con los cardenales. A unos les dio unos palacios, a otros castillos, a otros tierras y a otros dinero. Al cardenal Orsino el cardenal Orsino le vendió su voto por los castillos de Monticelli y de Sariani. Pero hay quien no solamente se conformaba con el dinero, hay quien le vende el voto a Rodrigo de Borgia a cambio de que le permita acostarse una noche con su hija. Y vemos cómo dice que un fraile precisamente de Venecia le da el voto a Rodrigo por 5,000 ducados de oro y la promesa de que lo dejaría pasar una noche con Lucrecia, su hija. Y estuvo de acuerdo. Y ya que por fin obtuvo él la mayoría de los votos, es proclamado con el nombre de Alejandro VI. Y él por fin exclamó: ya soy papa, ya soy el vicario de Cristo en la tierra. Yo repito, esto es tomado del tomo número 3, página número 147, autor Mauricio de la Chatre. Y podríamos mencionar varios ejemplos. Papa Juan XXIII, que también decimos nosotros, él compró el cargo. Y todos los demás, entonces, estamos mencionando, sumando las cosas, número 1, que la lista se rompe porque los primeros 15 sucesores son de dudosa existencia. Se rompe porque el Señor nunca habló de un continuismo, habló de un periodo de apostasía y un periodo de restauración. Se rompe porque ha habido papas que han comprado el cargo con dinero. Ahora, ¿habrá papas que hayan sido declarados herejes? Sí los hay también. La prueba también está en que el Papa Honorio I es declarado por el Concilio de Constantinopla en el año 681 como hereje. Y yo quisiera, hermano Mike, Ángel, que empezáramos también a platicar aquí de algo muy interesante. Estamos hablando de que un papa compra el cargo con dinero. Y estamos hablando también de que Honorio I es declarado hereje en el Concilio de Constantinopla. ¿Me puedes tú decir, Ángel, cómo es posible que un hombre de Dios soborne y haga tantas cosas por quedarse con el puesto? O usted, hermano Mike, ¿cómo un hombre de Dios puede ser declarado hereje? Estamos hablando porque Alejandro, después de haber sobornado y comprado a las gentes, él exclama y dice: ya soy papa, ahora soy el vicario de Cristo en la tierra. ¿Cómo podemos explicarnos esto? Que tanto uno compra el cargo, otro es declarado hereje, y los dos son papas. Y los dos son y estamos hablando de que Honorio I es prácticamente de los primeros papas, porque el papado oficialmente empieza hasta ese siglo. Antes se llamaban solamente obispos de Roma, ¿verdad? Y precisamente fue Seferino el que empieza precisamente con todas esas pretensiones de quererse llamar obispo universal. Pero
volvemos a lo mismo. Como estos hombres, unos compran el cargo, otros... Ujú. Bueno, en el caso, vamos al origen también ahí de, como usted dice, Simón el mago. Claramente, ¿verdad? De que este caso, de que aún estos casos es comprobado que han existido, ya sea Alejandro VI, Juan 23, y los otros casos que usted mencionó, César, el, el hecho que sí son comprobados históricamente es comprobación que la iglesia no es dirigido por Dios. No. Porque el caso en la Biblia, lo que la prevención de que Simón no podía comprar al don de Dios, digamos, fue que hubo un hombre de Dios ahí, Pedro, que Dios lo inspiró de saber que no, que tenía mucha maldad en su corazón, que era muy, muy malo lo que él estaba haciendo, pero si en la católica, o sea, si en estos casos no, no hubo nada de prevenir, ¿cómo? Prevenir. Prevenir, ¿verdad? Estos, que un hombre compró a los demás, es plena comprobación que no hay Espíritu de Dios ahí, que no hay, como dice la Biblia, algo que ahora, ¿verdad? Como dice a los tesalónicas, ¿verdad? Usted decía antes, ¿verdad, César? Que va a haber este espíritu malo, pero ahora hay lo que detiene esto. Y que era, en aquel tiempo era la presencia de los apóstoles. Pero viene los casos más adelante en la Iglesia Católica y no hay nada que previene que uno se compra los cardenales, pues es plena comprobación, ¿verdad? Que no existe Pero lo que vemos, di- hermano Mike, es que cómo puede dirección. ser posible de que un hombre de Dios haga esas cosas. Es lo que a mí Ujú, no me sorprende porque ya estamos acostumbrados a ver todas estas cosas. Pero sí, este, ujú. decimos nosotros, ¿cómo es posible que un hombre de Dios, según como dicen ellos, lo haga? No, Dice la escritura, por sus tampoco. frutos los conoceréis. Y pues hay una, como mencionaba el hermano César, pues ahí está la muestra de que, pues de hombres de Dios, la verdad no. Y todavía nos falta el otro punto. Estamos mencionando que ellos lo hacen. Estamos mencionando que es por simonía, es por herejía y es también por renuncia. Y yo creo que aquí nadie nos va a poder decir que no ha habido un papa que no haya renunciado. ¿Quién nos podrá decir que no hay un papa que no haya renunciado? El ejemplo más reciente, Benedicto XVI, renunció al cargo. Entonces, normalmente cuando mencionamos datos históricos, cuando mencionamos datos históricos, dicen ellos, no, pues yo no sé, a mí no me consta, eso pasó hace muchos años. Aunque mencionemos los libros, los historiadores, todo, dicen, a mí no me consta, yo no sé, yo no sé, yo no, o no, o No dicen ellos estoy seguro. que no estoy seguro de si pasó o no pasó. Pero estamos hablando de que en el punto número 3, acerca de la renuncia, cuando un papa renuncia, y yo quiero leerles, por ejemplo, cuando lo que dice el Código de Derecho Canónico acerca de cuando el papa renuncia, ¿verdad? Dice, se sació el pontífice de la potestad pontificia, valga la redundancia. Esto quiere decir que el papa se arrepiente, renuncia o simplemente ya no quiere ser papa. Si esto sucede, la sucesión se rompe. Entonces, en lo que tú mencionaste, Ángel, acerca de que estas personas, en la de esos datos que tú mencionaste, los tomamos nosotros de la página de internet de Noticias del Vaticano o Vatican News, como es la página en internet, news.va.es, en la página en internet para que las personas que lo quieran buscar, ahí está.
Y ellos mismos, fíjate, ellos mismos reconocen. Yo mencionaba que para las personas que pueden decir, no, es que a mí yo no sé si es cierto o no sea cierto, los cónclaves de los últimos siglos. Y ya el tiempo pues ya se nos está yendo, pero yo solamente quiero mencionar esto antes de despedirnos. Ellos mencionan, como tú lo decías, Ciudad del Vaticano, 11 de marzo del año 2013. Publicamos a continuación una cronología facilitada por Radio Vaticano. De ellos mismos. O sea, que la información que ellos están presentando quiere decir que está, número uno, aprobada por el Vaticano, porque ellos mismos son los que están proporcionando esa información. O sea, que nadie puede decir, no es que son inventos, están calumniando, no. Está diciendo que está facilitada o proporcionada por Radio Vaticano. Entonces, ya mañana vamos a hablar un poquito más de estos detalles porque son más recientes y aunque la historia también es real porque estamos hablando de que está escrita por los mejores historiadores, pero también estamos hablando de que esto es por el Vaticano está presentando esa misma información. Y cuando se renunció Ratzinger en febrero, bueno, sí que se anuncia su renuncia, las mismas noticias decían, no, el último papa que renunció fue Gregorio, cuando se hubo el cisma de Occidente. Y de aquellos tiempos no había renunciado nadie hasta él. Sí, adelante, mano Mike. Nada más quería, digamos, pues en toda buena voluntad a los radios de escuchas, quería hacerles una pregunta para mañana también. Si mañana que va a estar las líneas abiertas para que ellos nos puedan llamar. Buscan en las escrituras un hombre de Dios que renunció a su lugar. Yo nunca he hallado, pero busca uno y si hay, pues nos avisa mañana. Así es. Los hombres verdaderos de Dios no renuncian. Los hombres verdaderos de Dios, decía el apóstol Pablo, que él esperaba solamente con gusto acabar la carrera que nuestro Dios, o él dice solamente que termine mi carrera con gozo. Todos los apóstoles de Dios nunca se van a acobardar, nunca se van ellos a renunciar como lo hizo alguien, y todavía en este caso por las razones por las que renunció Ratzinger, ¿verdad? Pero el tiempo ya se nos terminó, entonces solamente queremos, Ángel, un comentario final que quisieras aportar al tema de hoy. Solamente que las personas se documenten, que investiguen, no por tradición, quedarme yo en una creencia, en una fe que no me va a llevar a nada. Claramente la historia y aún las mismas escrituras me están dictando las características de un verdadero hombre de Dios, y pues claramente no es la Iglesia Católica, y los invitamos a analizar, que lo mediten con la ayuda de Dios, y no que se sienta mal la persona. Es verdad, cuando uno escucha la verdad de las escrituras y también pues en la historia, a veces sí uno se siente, pero pues con la ayuda de Dios, que abra nuestro entendimiento y buscar dónde está la iglesia de Jesucristo. Así es, hermano Mike. También reforzando repitiendo lo que usted decía, César, leyendo lo que decía el historiador, pues muy, de fama en el mundo, ¿verdad? Mauricio de la Charte. También él decía que acerca del principio de la Iglesia Católica, según dice, la falta absoluta de historiadores verídicos y la multitud de libros apócrifos escritos en griego y en latín no nos permiten juzgar por nosotros mismos los primeros siglos del cristianismo. Solo podemos ser los traductores fieles de los padres de la Iglesia. O sea, aún en esto, como usted decía, que ellos mismos están pasando esta historia, aunque no hay pruebas. Hay que tener, ¿verdad? Cuidado con esto, ¿verdad? Como uno de historia, que estudia la historia. Así es. Entonces, bueno, nos despedimos de ustedes. El día de mañana, como ya lo conocen, nos podrán llamar al teléfono área 714-602-8354 para que platiquen con nosotros. Por ahí nos despedimos, deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga.
Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9.